Mi nombre es Ever Johan Monsalve Viles, estudiante de agronomía del CEA de Medellín. La exposición en la que vamos a trabajar la estrategia del manejo fisiológico en el cultivo de café. La introducción nos habla y nos dice que vamos a trabajar sobre tres procesos, sobre la poda, la densidad de siembra y también sobre la aplicación de fitohormonas, buscando siempre mejorar el cultivo donde se busque más rentabilidad de manera más eficaz y buscando la mejor producción y calidad. La contextualización de este cultivo sobre el que estamos trabajando, sobre el que estoy investigando, en el cultivo del café, es un cultivo de gran importancia en Colombia, porque podemos tener buena economía, podemos generar buenas ganancias. Estamos en diferentes partes del país, desde norte a sur, y hay muchas cosas que no importan, como las pendientes, las alturas sobre el nivel del mar, las variedades, fertilización, tipo de suelo. Estas últimas cositas sí son muy eficaces, porque entonces si tenemos un tipo de suelo muy diferente, pues nos va a dar consistencia diferente, igual a la variedad, igual a las fertilizaciones. Determinar una buena densidad de siembra en el cultivo de café. ¿Qué pasa en cuanto a esto? Para determinar una buena densidad hay muchos factores. ¿En qué depende principalmente? Depende del tipo de suelo, depende de la altitud, pero también de la variedad. ¿Qué pasa? Si tenemos también las pendientes muy demasiado demarcadas, pues entonces no vamos a poder tener cantidad de café. Porque entonces si tenemos, por decir, café metro por metro, que vamos a tener 10.000 árboles de café, pues nos va a quedar pegados. O sea, van a quedar muy pegaditos. Entonces, ¿qué pasa? Puede que realice proceso fotosintético porque vamos a tener muchas hojas, pero vamos a tener es un cultivo cerrado que va a parecer un colchón donde no va a haber espacios, donde al principio se van a ver los espacios, pero luego por ahí de unos de tercera cosecha, el árbol sí mucho producirá en el mero copo, porque las ramas las ramas laterales van a estar entonces una contra la otra, donde no va a entrar luminosidad y vamos a tener problemas en cuanto a esto. En esta imagen nos muestra que cuando hay una parte plana, pues se puede sembrar junto, como lo vemos acá, donde la densidad que es calle y planta. Entonces eso es lo que nos daría la cantidad de árboles por hectárea. Y eso también mejoraría en cuanto a calidad, según, pues, como decía anteriormente, en según las pendientes. La estructura mediante la poda en el cultivo de café, lo damos sobre la poda. Una poda tenemos diferentes tipos de poda, donde tenemos también que tener muy presente el tipo de corte, que el corte no puede ser completamente horizontal, porque si realizamos esto, pues entonces va a poder resultar hongos, o sea, va a ser como un tipo de encharcamiento ahí y la planta se nos puede dañar, o sea, la cepa se nos puede morir. Entonces, que necesitamos que un estilo corte como salchichón, como lo llaman, para que esto nos pueda funcionar de mejor forma. Eh, Referente a esto, cuando hacemos un corte, cuando hacemos una poda, se nos muere gran parte de la raíz. Entonces, así como estamos cortando el árbol, como el árbol va a organizar nuevamente un tipo de crecimiento diferente porque sería como un árbol nuevo, entonces las raíces también se mueren. Entonces, acorde a cómo va creciendo el árbol, también van creciendo las raíces. Eh, ¿qué, qué podemos tener en cuanto a esto? Un mejor crecimiento vegetativo, porque cuando ya el árbol pasa de 5 cosechas, pues la verdad que no sería muy bueno y muy recomendable tenerlos. Según como nos dice Rendón, el proceso de poda del cultivo posee positivos y negativos cambios. ¿Qué pasa? Si realizamos una poda, renovación por soca, entonces sabe que va a tener más o menos aproximadamente 2 años, va a empezar a dar, o año y medio, 2 años, nos va apenas a dar a producir café. Por eso también hay muchos que optan por soca pulmón, soca calavera 1 y 2. Soca pulmón es un soqueo que realizan a, a 60 centímetros, donde rápido va a salir retoños, de donde van a dejar todas esas ramas bajeras, que eso va a estar produciendo. Lo realizan es para eso, para tener cosecha.
igual a la poda calavera uno y 2, donde mochan el árbol, donde hacen la poda a unos 70, unos 80 más o menos, y una poda a las dos le cortan las ramas a 10 centímetros hacia los lados, 10 y 10, y la otra 20 y 20, o sea que harían 20 centímetros y 40 centímetros. ¿Esto qué es? ¿A qué se refiere esto? Para que podamos tener cambios y que el árbol nos produzca. Pero ¿qué pasa? A los 2 años hay que hacer un soqueo. Entonces esto se realiza para que la finca, en el momento cuando esté en renovación, le podamos hacer este tipo de corte y poder tener café. No que la finca nos quede completamente sin café, porque entonces sabe que 1 año y medio, 2 años sin producir, pues esto nos va a dejar pérdidas, donde hay que fertilizar, donde hay que hacer control de arbences, y entonces si no hay de dónde producir, pues va a ser complicado trabajarlo. Así como lo decía anteriormente, tenemos los tres tipos de poda. Está soja común, pulmón y calavera, donde mira que aquí está toda esta parte baja y nos va a retoñar muy rápido, igual a esto, todas estas ramas que están a los lados, entonces acá va a salir retoños. El siguiente control es el manejo de floración mediante una fitohormona etileno en el cultivo de café. Esta hormona, esta fitohormona, nos ayuda a que el fruto no se madure tan rápido, donde aplicamos cuando ya casi vaya a ser producto de que el fruto esté maduro, se le aplica para retrasar un poco la maduración del café, donde podamos obtener una recolección a más tiempo. ¿Qué pasa? Si el productor tiene gran cantidad de café, si sabe que el café le va a ser difícil para recogerlo, para recolectarlo, entonces al aplicar esto, no en todo el lote, porque entonces no va a hacer nada, sino por partes, entonces sabe que si todo el café no va a salir para una semana específica, entonces así sabe que va a aplicar y se le va a retardar unas semanas más y poder recolectar el café sin ningún problema. También se puede, dicen que se puede utilizar para la germinación de semillas, que es bueno, pelos radicales, iniciar flores y la esencia floral y foliar. Entonces sería bien, principalmente para la cosecha de café, para que dé tiempo en la recolección. O sea, la conclusión es que nos dice que la poda, la densidad de siembra y la aplicación de fitohormonas son súper importantes para el manejo del café. Porque entonces la poda nos va a rejuvenecer otra vez el cafetal. Donde sabe que por un árbol soqueado vamos a dejar 2 retoños, según también la cantidad de árboles que estén en el territorio. Porque si son 10.000 árboles, no podemos dejar dos, porque entonces cuando vuelva a retoñar serían 20.000 árboles, sería demasiado complicado. Si son 5.000 árboles por hectárea, entonces dejaríamos dos para que entonces tampoco se nos cierre mucho y así tendríamos ya los 10.000 árboles. Y esto también iría de la mano de la densidad de la siembra, que también nos ayudaría mucho. Y asimismo la fitohormonas, donde sería algo súper para retrasar un poquito el proceso de maduración de los frutos. ¿Qué recomendaciones? Pues que el productor atienda estos llamados, donde se le pueda apoyar por parte de los técnicos de federación especialmente, donde podamos tener buen acompañamiento y que sea una alternativa para poder mejorar de buena manera los procesos. Siempre, pero siempre utilizando análisis de suelo, que es súper importante para saber qué se debe hacer, cuándo se debe hacer y por qué se debe hacer. Aquí colocaré el link del video y estas son las referencias bibliográficas tanto de lo que se utilizó investigando y algunas en cuanto a las fotos que se montaron. Por último, donde hay que dar un análisis de aplicabilidad de la fisiología de los cultivos en el desempeño profesional como agrónomo, pues yo diría de que, o sea, como sabemos, la fisiología de cultivos está constituida por individuos, diferentes momentos donde la planta, donde la planta y los cultivos nos enseñan muchas cosas. Por, eh, por decir sobre fertilización, como lo hablamos sobre las podas, las fitohormonas, sobre muchos factores importantes. ¿Qué pasa en cuanto a esto? Porque es importante, porque aprendemos a manejar nuestros cultivos, porque aprendemos a saber
que la planta necesita, qué nos puede dar y qué le podemos regalar a ellas, cómo le podemos ayudar. Porque si nunca le damos un apoyo, como por decir en la poda, donde sabemos que la planta necesita restablecerse un poco, pues entonces sería muy complicado, sería súper difícil para poder que esté trabajando, para poder que la planta siga conservando su nivel de trabajo, donde la planta maneje un gran desempeño y así la planta siempre nos va a dar lo mejor de sí. Siempre aprender mucho, siempre dar lo mejor de sí y cada día dejarnos ayudar, como lo decía anteriormente, sobre los técnicos. Entonces los tutores, lo que siempre nos ayuda, donde siempre nos enseñan, donde siempre nos dan ese apoyo, saber de que el campo es una escuela, la planta nos enseña y la planta nos da todo, pero también debemos apoyarla para que ella siempre esté en buenas condiciones, que siempre nos esté dando lo mejor de sí y siempre apoyarnos en cada momento de cada profesional.